Señores, de regreso estamos con el consumidor y es un grato placer compartir con el amigo Orlando Matos, doctor Orlando Matos. Con él estaremos hablando en el día de hoy sobre este tema tan importante que es la artritis. Doctor, feliz año. Gracias para ti, hermano. Qué bueno, buenos Muchas días. bendiciones. Gracias por estar con nosotros un día como hoy, feriado. Un placer estar con ustedes. ¿Le levantamos las vacaciones? No, todo bien. ¿Todo bien? Tranquilo. Gracias a Dios. Le agradecemos muchísimo el hecho de que esté aquí y que podamos hablar sobre este tema, doctor, que es muy común y que según el clima, hasta el clima tiene que ver con los síntomas. Leía que el frío puede ser también un detonante de ataques, de dolores fuertes. Entonces, nos queremos conocer qué es esto de artritis, doctor, y cómo se presenta. Mira, la artritis es un tema para la sociedad, específicamente dominicana, muy interesante, por la gran diversidad de los comentarios que la población hace sobre esta, porque confunde una artritis con otra. La artritis no es más que una palabra que deriva del griego artros, que significa articulación, y itis, inflamación. Por ende, es la inflamación de la coyuntura o de una articulación. ¿Qué es la articulación? Todo lo que tenemos en el organismo que es bisagra, es decir, lo que usted puede doblar. Entiéndase la muñeca, la articulación del codo, hombro, rodilla, cadera, tobillo. Y a nivel de la columna son los sitios más frecuentes donde se va a producir este tipo de patología. Entonces la artritis te va a producir un cuadro clínico patognomónico importante, te va a producir dolor, te va a producir inflamación, pero una de las características es que te va a producir un desgaste a nivel de lo que se conoce como el cartílago articular, es decir, la parte distal del hueso y la parte proximal, es decir, donde termina y donde empieza un hueso, que es la unión de una articulación, tiene algo que lo recubre, que es el cartílago. Que este cartílago está bañado por un líquido, que es lo que comúnmente la gente le dice la famosa babilla en la rodilla. Este es el líquido sinovial. Entonces, cuando ese cartílago empieza a desgastarse, entonces es sinónimo de artritis. Es importante decir que existen más de 100 tipos de artritis. Más de 100 tipos más de 100 tipos de variedades. Entonces, dependiendo del tipo de artritis, nosotros vamos a tener las causas que van a producir esta entidad. Y también el tratamiento, supongo. Y el tratamiento, obviamente. Wow, casi alrededor de 100, pero yo desconocía eso, yo entendía que la artritis era una. Normalmente la población cuando habla de artritis se engloba lo que es la artritis reumatoidea. Fíjate que la gente siempre dice, tengo reumatismo, y es totalmente diferente. O sea, la artritis reumatoidea es una de las variedades de este tipo de patología. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, de la artritis? Obviamente usted hablaba de 100, pero los síntomas son los mismos o hay 100 tipos de diferentes. La gran mayoría va a tener un cuadro clínico característico, es decir, caracterizado por dolor, en primer lugar. Vamos a tener hinchazón, o sea, se le va a hinchar el área de la articulación, el área se le va a poner roja o lo que se conoce como eritema. Y esto va a traer como consecuencia que el paciente tenga deformidad de la articulación y limitación funcional. Deformidad de la articulación. ¿Qué es esto, doctor? Bueno, si tenemos un paciente que tiene la famosa artritis reumatoidea, vamos a ver que el cartílago se va a deformar y entonces va a haber una fricción de hueso con hueso. Esa fricción que se produce de hueso con hueso produce un hundimiento en estas estructuras óseas y entonces vamos a ver que en el caso de la rodilla, por ejemplo, del codo, de los dedos, empieza a deformarse. Fíjate que hay algunos pacientes que tienen artritis reumatoidea que tienen los dedos entumecidos, es decir, prácticamente un individuo que trabaje en computadora o que trabaje, profesor, una maestra, va a salir de sus actividades productivas por la deformidad que se va a producir en las articulaciones. Doctor, tenemos una encuesta, salimos a la calle y le preguntamos a nuestros ciudadanos qué provoca la artritis, así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto al tema. Eso, la falta de ejercicio, pienso yo, la falta de minerales, vitaminas como el calcio. Provoca que los muslos de la pierna no circule la sangre, ¿verdad? Y que usted sienta la pierna dolorida. Dolores musculares. No sé bien eso. Bueno, hay personas que dicen que a veces cuando uno, después que está con la mano bien caliente, mete la mano a la nevera o se moja la mano. Dolor en las articulaciones. Provoca dolor en los huesos, en los músculos. Dependiendo de la persona que esté pasando por ese tipo de enfermedad, pero mayormente debilidad muscular. Dolores en las articulaciones, como son las rodillas, los codos y la espalda, mayormente afectando los huesos, sí. Provoca dolor en los huesos,
en las articulaciones, disminuye los movimientos. Doctor, ¿qué le pareció? No, nuestro pueblo es muy ávido en cuanto a conocimientos de artritis. Sí, yo creo que la artritis es una de las enfermedades que debe ser de las más conocidas. Es una de las más conocidas. ¿Qué tan frecuente es la artritis? Bueno, mira, según las estadísticas internacionales, en Estados Unidos actualmente existen 49 millones de habitantes que padecen artritis. Lo que quiere decir que por cada 5 habitantes, uno tiene artritis. Se estima en el último estudio que realizó el Centro para Control de Enfermedades que para el 2030 aproximadamente vamos a tener 69 millones de habitantes solamente en Estados Unidos afectados de esta entidad. Wow. Hay un estudio muy interesante que se realizó hace aproximadamente varios meses donde hablaba de la incidencia de artritis dependiendo el origen latinoamericano. Fíjate que en Estados Unidos hay muchos latinos y el grupo, vamos a decir, el grupo étnico que normalmente está más afectado son los puertorriqueños. Aproximadamente con un 29.9% son los que más afectación tienen, seguido de los mexicanos-americanos, no solamente los mexicanos, sino los americanos que nacen en Estados Unidos o que tienen padres mexicanos, ocupan el segundo lugar con un 19%, seguido de los cubanoamericanos con un 17% y los dominicanos con un 16%. Fíjate ¿Y qué tiene que ver la nacionalidad? Vamos a decir, ¿hay algún factor genético que tenga Lo que ver? pasa es que nosotros tenemos la variedad más frecuente de artritis, que es la osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? La osteoartritis es una enfermedad osteodegenerativa que produce afectación de lo que se conoce como el sistema osteomiarticular. Para que me entiendan, afecta o produce un daño a nivel del cartílago, a nivel de los tendones y a nivel de toda la estructura ósea. ¿Qué quiere decir esto? Los latinos, por su conducta alimenticia, es decir, son más propensos a lo que es la comida chatarra. Sí. Fíjate que tú puedes tener una persona que tenga que coma sanamente, pero inmediatamente migra hacia los Estados Unidos, empieza a adaptar ese tipo o a consumir ese tipo de alimentos. Entonces, la obesidad está íntimamente relacionado a la producción de osteoartritis y por eso nosotros vemos una gran cantidad de pacientes obesos, sobre todo latinoamericanos que viven en Estados Unidos y entonces por ende están en ese rango de afectación. Entonces, un poco en ese mismo tenor, usted habla ya de los factores de riesgo para la persona. ¿Qué puede causar artritis? Como te dije al inicio de nuestra intervención, que existen 100 variedades, todo va a depender de cuál, del tipo de artritis. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas más frecuentes que producen esta entidad? Sí. La que está en primer lugar es de etiología desconocida, lo que quiere decir que no se conoce cuál es la causa que produce la artritis. Okay. En segundo lugar, nosotros vamos a tener aquellas que están íntimamente relacionadas a factores genéticos, es decir, hay una, por ejemplo, una patología que es la espondilitis anquilosante, que es una artritis que se produce a nivel de la columna vertebral y en la unión de la columna con lo que es la pelvis. Okay. Esta entidad está íntimamente asociada a un gen que es el HLA-B27 y hay una directa relación en pacientes que tienen este gen y entonces los hijos van a salir con esta entidad. O sea, que tiene un factor genético. Un factor genético dentro importante. de la artritis, ¿en todas las artritis o solamente? No, en algunas. Hay otras que están íntimamente relacionadas con el factor, con el sistema inmunológico. Okay. ¿Qué es el sistema inmunológico? Este es el sistema que nos protege a nosotros cuando viene un proceso gripal, cuando viene una bacteria, un virus. Okay. Entonces, este sistema que nosotros tenemos para que nos proteja, se torna en contra de nuestras células normales, empieza a atacar las células sanas. Sí. Y aquí es que viene entonces la artritis reumatoidea, que es una de las principales causas. Tenemos una llamada, doctor, nos permite. Buenos días. Hello, buenos días. Se cayó. Tengo varias preguntas también. Recordar que este tema le agradecemos y estamos complaciendo a una televidente que nos escribió vía las redes sociales, a Ruth Victorino, que fue que nos pidió el tema y nosotros estamos tratando de que para este año los temas que tomemos sean solicitudes de nuestros televidentes. Perfecto. Entonces a Ruth Victorino, ojalá que esté viendo el programa, este tema lo dedicamos a usted. Y tenemos varias preguntas ya en las redes sociales que quiero hacérselas, doctor. Pregunta Hilda, ¿hay algún análisis que determine que tengo artritis?
Bueno, mira, normalmente el cuadro clínico es fundamental, lo que es la historia clínica. Cuando el paciente te llega a la consulta con historia de dolor poliarticular, es decir, dolor en varias articulaciones, el paciente te dice, doctor, tengo dolor en la rodilla, cuando me levanto en las primeras horas de la mañana, casi siempre es unilateral, sí. Entonces de un solo lado, okay. Entonces se te hincha la rodilla, se te hincha el codo, se te hincha el hombro, ya entonces eso te hace pensar de que el paciente tiene antecedentes de artritis. Okay. Un paciente que sea obeso, por ejemplo, que tenga poca actividad física, entonces ya tú le mandas a hacer pruebas radiográficas. Okay. En la radiografía, ¿qué nosotros vamos a encontrar? Nosotros vamos a ver que el paciente va a tener datos de esclerosis. Eso es que a nivel del extremo distal del hueso se va a ver más blanco de lo normal el hueso. Okay. Y algunos pacientes van a tener hundimiento y disminución del espacio articular. Ya cuando tenemos entonces la historia clínica detallada, el examen físico, más los datos radiográficos, entonces nosotros mandamos a hacer algunas pruebas. Se pueden hacer lo que se conoce como el factor reumatoide, okay. Pero este dato tiene la importancia de que el 50% de los pacientes que salen positivos son negativos. Ajá. Eso es así. Por ende, el dato clínico y radiográfico es fundamental para determinar si tiene o no tiene artritis. Eridania pregunta, tengo osteoartritis, diga algo al respecto, por favor. Ya dijimos que la osteoartritis es una enfermedad que produce una afectación del cartílago. Sí. Aquí el líquido sinovial que tenemos en las articulaciones, ese líquido se va tornando agresivo y produce lo que se conoce como una sinovitis, una inflamación de unas vellosidades que tenemos en la articulación. Produce mucho dolor, es una enfermedad incapacitante y limitante, y muchos de estos pacientes terminan en un periodo no muy lejano en un reemplazo articular, si no se tratan a tiempo. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos entonces, recibimos más preguntas y también hablamos de los tratamientos. ¿Qué tiene la medicina hoy día, la ciencia, para tratar este tipo de enfermedades? Regresamos ahora, señores, no se vayan. Señores, de regreso estamos con el consumidor. Seguimos hablando con el doctor Orlando Matos sobre este tema tan interesante, la artritis. Estarán en pantalla también los teléfonos para que hagan sus preguntas, también nuestro número de WhatsApp. Así es que tienen la oportunidad de hacer sus curiosidades, satisfacer sus curiosidades. Tenemos varias preguntas también, doctor, antes de entrar en el tema de tratamiento, pero no quiero dejarla pasar. Por ejemplo, nos preguntan si la alimentación tiene que ver, si hay algo que nosotros comamos o que dejemos de comer que pueda causar o mejorar el tema de la artritis. La alimentación siempre va a ser fundamental. La osteoartritis está íntimamente asociada a la obesidad. Por ende, eliminar las comidas chatarras, aumentar la ingesta de vegetales, aumentar la ingesta de frutas y comer más saludable. Sí. Tratar de hacer actividades físicas, aunado a esto, va a disminuir el riesgo de producir osteoartritis. Dice Giovanni, ¿la secuela de una fractura puede causar artritis? Está íntimamente relacionado que las fracturas, como producen un defecto a nivel del cartílago, puede producir un tipo de artritis. También nos pregunta, bueno, no dice el nombre, pero la pregunta es, la rodilla me suena crac, crac. ¿Qué significa eso? Y me duelen las coyunturas si me aprieto. ¿Qué puedo hacer? Eso significa que el cartílago se ha desgastado y que hay una sinovitis que está produciendo un defecto a nivel de esa articulación. Sí. Por ende, es un paciente que tiene datos de osteoartritis. ¿Necesariamente un dolor de articulación es artritis? No, ¿puede ser otra? No, claro que no, porque por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en el codo se presentan algunos dolores. Las bursitis y las cosas, ¿no? En el hombro la bursitis, por ejemplo. Hombro, sí. Y en el codo tú tienes lo que es la epicondilitis lateral o medial, que está íntimamente asociada al deporte. Por ejemplo, los que juegan golf y los que juegan tenis tienen una de estas variedades, que es una epicondilitis lateral o una epicondilitis medial. Okay. Como bien dijiste, las famosas bursitis o una tendinitis del manguito rotador puede producir un dolor articular y no es una artritis. Ok, nos pregunta Ángela. Tengo 47 años y sufro deficiencia de los huesos, o sea, osteoporosis, y dispongo de poca fuerza en las extremidades inferiores. ¿Eso puede estar relacionado con la artritis? La osteoporosis tiene una íntima relación con la artritis. Las mujeres que entran en la etapa del climaterio o la menopausia, como empieza a disminuir la producción de estrógenos y sobre todo a mermar lo que es la producción del calcio, están íntimamente relacionadas a desarrollar osteopenia, osteoporosis y osteoartritis. Sí. Me preguntan aquí, una deshidratación discal en la columna, ¿qué debo hacer? Pregunta Noemí. Bueno, lo primero es ir a un especialista que trate esto, porque es un paciente que tiene una hernia discal, que si está produciendo una compresión de las raíces nerviosas, el paciente va a presentar radiculopatía, es decir, dolor y calambre a nivel de las extremidades inferiores, y si no se trata, esto puede llevar a producir otras alteraciones. Doctor, entonces entrando a la parte de tratamiento, ¿tiene cura la artritis, doctor? Miren, la artritis no tiene cura. Ahora bien, hay una variedad
que es producida por la picadura de una garrapata, sobre todo la garrapata de patas negras, que es la enfermedad de Lyme. Esta entidad, cuando tú tratas esta lesión de la picadura de las garrapatas, cede, porque lo que te produce son dolores poliarticulares y es una artritis y una variedad de esta que está asociada a esta entidad. Sí. Esa sí tiene algún tipo de... O sea, que hay que rogarle a Dios que sea una garrapata que te picó si te da artritis. Exacto. Hay una variedad también de la artritis, que es la artritis gotosa, la famosa gota, que está íntimamente asociada a aquellas personas que tienen aumento del ácido úrico, es decir, las personas que comen muchas carnes rojas, mucha habichuela, y mucha salsa. Entonces, esos pacientes van a tener un aumento sustancial de lo que es el ácido úrico y pueden presentar este tipo de... En el caso que no sean entonces ninguna de estas dos tipos de artritis, hablamos de las otras 98, ¿qué hay? ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? Lo más importante es que el paciente mantenga un peso estable, es decir, no aumentar de peso, hacer actividades físicas. ¿El ejercicio ayuda? El ejercicio ayuda fundamentalmente porque va a mantener las articulaciones más saludables, las articulaciones duras, hacer ejercicio de estiramiento, el famoso yoga, el cardiovascular, eso va a coadyuvar. Ahora bien, cuando ya tenemos una artritis instaurada, que hay un defecto a nivel del cartílago, existen algunos medicamentos como el famoso ácido hialurónico, que es una sustancia que se inyecta intraarticular y esto es lo que va a hacer que va a lubricar la articulación y mejora sustancialmente. También se utilizan esteroides y si en el caso hipotético el paciente ya tiene una artritis muy avanzada, entonces llegaríamos a un paciente a reemplazos articulares o a una cirugía. El que tiene artritis va a tomar estos medicamentos por un periodo de tiempo muy prolongado. Es decir, es un paciente que está condenado a durar años con este padecimiento y no tiene cura. Entonces, estos medicamentos tienen efectos secundarios, como es el sangrado gastrointestinal. Si el paciente es hipertenso, pueden tener problemas cardiovasculares y un sinnúmero de complicaciones. O sea, el paciente tiene una entidad, pero puede tener otras repercusiones. O sea que, ¿cuál es el pronóstico entonces, doctor? Que ese paciente que usted fue a su consultorio y le dijo que tengo artritis, alguna de estas artritis de las 98 que aproximadamente que no tenemos cura, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué se le dice? ¿Qué pasa con este paciente? ¿Cómo tiene una calidad de vida? Estos pacientes lo que se hacen es que se hace el recambio del líquido sinovial con una sustancia que se llama ácido hialurónico. Hay otros medicamentos también, que son unos medicamentos naturales también que se utilizan mucho, que se comercializan en las farmacias, que también coadyuvan a mejorar el dolor. Y también hay un tipo de procedimiento quirúrgico que no es un procedimiento tan invasivo como la cirugía, como el reemplazo articular, que son cirugías artroscópicas, es decir, cirugías mínimamente invasivas, donde usted introduce una cánula de 0.5 milímetros a través de un televisor y usted hace una limpieza articular. Eso va a coadyuvar sustancialmente el dolor del paciente. También nosotros podemos hacer, se colocan unos breaks especiales en las articulaciones, con el objetivo de mantener un poquito separada la fricción que se produce y mandar al paciente a terapia física. La terapia física también es fundamental. Hay algunos pacientes que también funcionan con la famosa acupuntura. O sea, hay muchas alternativas. La terapia física, sobre todo los medios físicos como el calor y el frío, van a mejorar. Fíjate que tú mencionabas algo muy importante. Ahí que usted iba a hablar sobre el frío. Porque el calor produce vasodilatación y el frío produce vasoconstricción, es decir, comprime. Por eso es que cuando la temperatura baja, aumentan los pacientes con artritis. Ahora con este famoso frío que está haciendo, aumenta en la consulta los pacientes con artritis y es por esa vasoconstricción que se produce. Al hacer vasoconstricción, ¿qué ocurre? Que la articulación entonces se pega un poquito más. Si hay una fricción directa de hueso con hueso, eso va a aumentar esa fricción y por ende aumenta el dolor en el paciente y aumenta los pacientes con artritis. Yo veo que, por ejemplo, y conozco de casos de personas que viven en países fríos, como en zonas donde el invierno es muy fuerte, en Estados Unidos, en Europa, que ahora mismo está afectando una ola de frío muy fuerte y que ha dejado más de 50 personas muertas. Y entonces regresan a República Dominicana durante ese periodo porque tienen el artritis, entonces los dolores son demasiado fuertes. Se habla también de las lluvias. ¿Es cierto que la lluvia pueda causar, activar la artritis? Claro que sí, porque baja la temperatura. No es la lluvia en sí, es la temperatura. La baja la temperatura. Eso es así. Doctor, entonces, recomendaciones finales para los que nos están viendo.
primero, una vida sana. Una vida saludable, es decir, usted puede iniciar caminando 45 minutos, de media hora a 45 minutos diario por día, ingerir vitamina D, que es fundamental, calcio, tratar de comer más vegetales, ingerir más fruta, disminuir todo lo que tiene que ver con comidas chatarras. El cigarrillo está íntimamente relacionado y el consumo del alcohol a la producción de artritis, es decir, la nicotina produce una vasoconstricción importante en la articulación, por ende el cigarrillo va a aumentar el dolor en los pacientes, o sea, disminuir, no le voy a decir que dejen de fumar, el paciente que fuma, pero aunque si sería una gran cosa que dejan de fumar. Excelente, pero si los disminuye mucho mejor, pero sobre todo tratar de empezar a hacer actividades físicas. Ir al gimnasio, hacer bicicleta, cardiovascular, natación, son ejercicios que van a aumentar lo que es la calidad de vida. La vida sedentaria no es buena para nada. Para nada. Tiene que caminar, aunque sea Y lo más importante, nosotros siempre acudimos al especialista cuando tenemos el problema. Si usted tiene por encima de 45, 40 años, vaya a una consulta de un especialista y hágase un chequeo rutinario. Así es. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, Europa, por costumbre, el paciente va y se hace un chequeo rutinario. Aquí normalmente el paciente va cuando ya tiene el problema instaurado y ya muchas veces ya es tarde. Pero doctor, tenemos que irnos, pero no quisiera, usted que tocó este tema, de preguntarle, si vamos a tiempo, si tenemos esta prevención que usted comenta, ¿qué podemos lograr en el caso de la artritis? ¿Podemos hacer algo para parar la artritis? Claro, podemos revertir el proceso. Porque si nosotros observamos, si lo tomamos a tiempo. Claro, si nosotros observamos que hay una rodilla, por ejemplo, que tiene un desgaste, eso se puede curar. Usted le pone un tratamiento y el paciente con actividades físicas y cambiar su estilo de vida, el paciente no va a llegar a una artritis agresiva. Recuerda que la parte distal del fémur tiene dos cóndilos. Si hay una afectación de uno, se puede revertir, o sea, tú lo que no quieres es tratar que esa rodilla se dañe por completo, o que se dañen otras articulaciones. O sea, que una artritis a tiempo se puede tratar. Lo importante es mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un placer. Un gran placer para mí igual. El doctor Orlando Matos estuvo con nosotros, interesantísima su participación siempre. Nosotros agradecemos el hecho de que nos acompañe en el día de hoy, más que es un día feriado, y al darnos estas explicaciones sobre esta enfermedad tan importante y tan común como es la artritis. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la doctora Patricia Salazar nos hablará de la misma enfermedad, pero vista de los ojos de la medicina natural. No se vayan, regresamos ahora.